presentado por Luis Cordero López, especialista en seguridad integral. El día de hoy, para explicarnos un poco más sobre lo que es un simulacro y también la preparación del Cantón de San José ante un desastre, nos acompaña la licenciada Alejandra Cruz Bolaños, quien coordina la red de comités de emergencias de centros de trabajo de San José, y nos va a explicar un poco cuál ha sido la preparación que ha tenido el Cantón para enfrentar este tipo de eventos. Gracias, Alejandra. Con mucho gusto, Luis. Gracias por la invitación. Un simulacro permite a cada organización, sea una comunidad, un centro de trabajo o un grupo de ellas, a desarrollar un ejercicio para poner en práctica los procedimientos de respuesta o procedimientos operativos que se tengan establecidos. En un simulacro no ponemos en práctica nada que no tengamos organizado y documentado, porque precisamente es para poner en práctica y para evaluar, y en esa evaluación determinar los aspectos de mejora. El simulacro nacional es una oportunidad que hacemos como país para desarrollar esos ejercicios coordinados, esas acciones de articulación al interno de cada centro de trabajo o de una comunidad para poner en práctica los ejercicios. Ayuda a que los jerarcas sumen compromisos, se sensibilicen sobre la responsabilidad patronal que tienen frente a la seguridad humana, frente a la seguridad patrimonial y frente a la continuidad del negocio o del servicio. Desde el año 2015, la red de comités de emergencia de centros de trabajo de San José viene desarrollando simulacros en el cantón. Esta es la 9ª versión en el marco del 7º simulacro nacional. Los objetivos a través de estos años han girado en torno a que cada centro de trabajo fortalezca las acciones internas en materia de evacuación, de atención de víctimas, de evaluación de daños, de reingreso, de continuidad, pero también como red en donde articulamos varios centros de trabajo. El propósito es implementar y fortalecer el sistema de comando de incidentes al interno, pero también en aquellas áreas públicas que compartimos. Ha sido un espacio donde fomentamos e instamos a trabajar e implementar la evaluación de daños y análisis de necesidades, la EDAN, y también tener estos espacios que nos permitan generar los reportes de información sobre la evaluación de daños al Comité Municipal de Emergencias. Un simulacro como ese ejercicio práctico de aplicación, de puesta en práctica de procedimientos, no solo queda reducido al centro de trabajo, sino también a las familias. No solo porque ahora el teletrabajo se ha implementado y es una práctica en muchos centros de trabajo, esto nos obliga a la responsabilidad sobre que esa persona teletrabajadora tenga establecido su plan de emergencias familiar. Y seamos teletrabajadores o no, es importante que tengamos nuestros planes de emergencia. Los simulacros entonces no solo nos obliga a tener los planes institucionales o organizacionales, sino también a nivel familiar. Entonces, propicia la organización conjunta, de grupo, colectiva, de una institución como la de mi persona y mi familia.
Una brigada en un centro de trabajo es uno de los principales grupos operativos. Hay diferentes tipos de brigada, pero cual sea, es este grupo que va a tener un procedimiento que va a definir cómo actuar en caso de emergencia. Para iniciar con esa organización ocupamos gente, entonces habrá que reclutar personas de acuerdo a un perfil que cada centro de trabajo requiera o establezca como prioritario, pero además habrá que darle equipamiento, habrá que darle capacitación y habrá que darle entrenamiento. No sirve una brigada capacitada muy esporádicamente que no está entrenada y evaluada. Costa Rica registra en promedio 1.200 sismos por mes. Anualmente son 150 sismos los que se perciben por parte de la población. El sismo más fuerte registrado en Costa Rica ha sido el terremoto de Limón de 1991, con una magnitud de 7.7 grados en la escala de magnitud de momento. Este terremoto ocurrió el 22 de abril de 1991, causando daños extensos, incluyendo el colapso de miles de viviendas, puentes y carretera, así como múltiples muertes. Para definir si un evento telúrico es un sismo o un terremoto, acudimos a la Real Academia Española para encontrar su definición. En ambos casos se define como sacudida de la corteza terrestre producida por causas internas. De esta manera podemos concluir que sismo y terremoto son sinónimos. Hola, ¿sabías que en nuestro país hay al menos 1.200 sismos detectados al mes? Con esta cápsula aprenderemos dónde y por qué tiembla en Costa Rica. Marino Proti, sismólogo y director del OPSICORI, nos hablará sobre sismología en nuestro país. Hola, mi nombre es Marino Proti, trabajo como sismólogo en el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica y es un placer para mí estar aquí con ustedes y agradezco la invitación de la Comisión Nacional de Emergencias para venir a contarles sobre dónde y por qué tiembla en Costa Rica. Y es que, como vemos en la siguiente imagen, la región de nuestro país es una región rodeada por placas tectónicas. En otros lugares del mundo tiembla porque hay dos placas interactuando. En Costa Rica tenemos 5 placas tectónicas que producen sismicidad para todo el país. La parte norte de Costa Rica está en la placa del Caribe y la parte sur está en la placa de Panamá. Y prácticamente Costa Rica está partido a la mitad y el límite pasa justo en medio del país por el Valle Central. En la zona del Pacífico tenemos la placa del Coco que se está introduciendo por debajo de la placa del Caribe, bajo la península de Nicoya, y se subduce o se introduce, la subducción es la introducción de una placa por debajo de la otra, y se subduce por debajo de la placa de Panamá en la región sur del país. Tenemos también actividad sísmica en la parte de atrás de nuestro país, en el Caribe, como consecuencia del desplazamiento de la placa de Panamá sobre la placa del Caribe. Y prácticamente los movimientos en Costa Rica, la actividad tectónica en Costa Rica está controlada por este proceso de subducción, que es la introducción de una placa por debajo de la otra. Y en el caso de Costa Rica es la placa del Coco que se mete por debajo de nuestro país. Entonces, en este proceso realmente lo que ocurre es que la placa oceánica se desplaza de una manera continua, no se detiene ni cambia la velocidad, y cuando se acopla con la parte superior empieza a llevarse la placa consigo hasta que ya no soporta y se da un deslizamiento. Ese deslizamiento súbito es el terremoto, pero durante todo ese proceso de acumulación de esfuerzos se están transmitiendo las deformaciones hacia el interior del país. Entonces hay activación de fallas locales, fallas muy superficiales, que en muchos casos producen más daños que terremotos en la misma zona de subducción. Entonces este proceso continuo, porque es continuo, está generando
actividad fuerte, terremotos grandes, sobre todo bajo la península de Nicoya, como vemos en la siguiente figura, en donde los sismos grandes de subducción o los terremotos grandes de Costa Rica ocurren bajo la península de Nicoya, bajo la península de Osa y en el Caribe sur de nuestro país. Ahí ocurren terremotos con magnitudes mayores que 7, y es precisamente este proceso de subducción y este empuje de la placa del coco cuando se acopla en trasladar esa deformación hacia el interior del país. Y los grandes sismos de subducción ocurren en ese contacto, donde hay la fricción entre las dos placas, que es más o menos como desde 5 hasta unos 40 kilómetros de profundidad. Después de 40 kilómetros de profundidad todavía hay actividad sísmica, pero no por choque entre placas, es deformación interna de la placa que se subduce, la placa que se está introduciendo, que es la placa del coco, sigue metiéndose en el manto y llega a profundidades casi de 200 kilómetros y sigue teniendo sismos dentro de la placa, ya no por choque de placas, sino internos. Pues esa es una fuente importante de actividad sísmica, y eso, toda esta actividad nosotros la estamos registrando con una red muy densa. Tenemos instrumentos en todo el país, prácticamente en todo el país estamos monitoreando, y esas señales sísmicas llegan en tiempo real al Opsicori. Inmediatamente que ocurre un sismo, nosotros en el Opsicori tenemos la capacidad de localizarlo y enviar un mensaje, y esto es una muestra de la cantidad de sismos que ocurren en el país. Perdemos la dimensión, pero el Opsicori localiza alrededor de 1.200 sismos cada mes. O sea, son más de 15.000 sismos por año. Eso los que podemos localizar, pero ocurren muchísimos más. O sea, podemos hablar del orden de unos 50.000 sismos que pueden ocurrir al año en Costa Rica. Entonces prácticamente está temblando en todo lugar a lo largo de todos estos límites de placas, que son límites muy activos, y de la parte interna de la deformación interna de las placas. Y como vemos en la siguiente figura, ese es el proceso como se da. Tenemos una animación de cómo la placa que se subduce, que son estas flechas, este es el equivalente de la placa del coco, el movimiento es continuo, llega un momento en que se acopla muy fuerte con la placa superior y comienza a llevarse la placa superior hasta que ya no soporta, revienta, se da la deformación, toda la parte costera se desplaza hacia el mar y se levanta la parte frontal y se hunde la parte de atrás, y eso en muchos lugares es lo que genera los maremotos o tsunamis. Y aquí en esta otra figura podemos ver cómo se dio ese desplazamiento, cómo pudimos documentar este desplazamiento antes del terremoto de Nicoya. O sea, esto precisamente estaba ocurriendo, la placa del coco se estaba metiendo y se estaba llevando a la península consigo, la empujaba hacia el continente, todo esto, la deformación, los vectores, vemos toda la península de Nicoya desplazándose hacia el noreste hasta que ocurrió el terremoto, y en la siguiente podemos ver el efecto de ese terremoto. Bueno, la península se desplazó hacia el mar, y se levantó en la parte oeste de la península y se hundió en la región del Golfo. Y este proceso es repetitivo. En el caso de Nicoya sucede cada 50, 60 años, pero también lo tenemos en la zona sur del país. Y en la siguiente imagen podemos ver la red que estamos diseñando y construyendo en la zona sur para precisamente captar esto mismo que captamos para el terremoto de Nicoya en 2012, poder captarlo con un siguiente terremoto que ocurrirá en la zona sur del país. Ahí ya podemos ver, como vemos en la siguiente imagen, el mismo patrón de deformación, la península de Osa y toda la zona sur del país desplazándose hacia el noreste. Podemos inclusive invertir esos vectores, y en las siguientes figuras vemos el parche que está acoplado, que eventualmente tendrá que deslizar para generar un terremoto importante en la zona sur. Entonces, en resumen, en la siguiente figura vemos los lugares donde tiembla en Costa Rica, asociados por dos rangos, los de profundidad, digamos, sismos con profundidades menores a 40 kilómetros ocurren como consecuencia de este choque de las placas, ocurren en el interior del país, en el contacto entre la placa del Caribe y la placa de Panamá, ocurren en el sureste, en la parte sur del Caribe, por el choque de la placa de Panamá con la placa del Caribe, y tenemos sismos también a lo largo de la cadena volcánica, producto de la actividad volcánica, y a lo largo de fallas locales, fallas pequeñas que hay al interior del país que no están asociados a límites de placas. Toda esta es actividad prácticamente en contacto entre placas, la superior y la intraplaca, sismicidad que no tiene relacionada con choque de placas, está en estas fallas pequeñas al interior del país, y también todos los sismos que ocurren en profundidad más allá de 40 kilómetros, todos los sismos que ocurren en el país ocurren dentro de la placa del coco. Entonces, como les digo, no hay un lugar de Costa Rica donde no tiemble, y por eso es importante estar preparados.
La sismicidad no la podemos evitar, lo que tenemos que hacer es aprender a vivir con ella, y quisiera agradecerles la atención a ustedes por este rato que me dedicaron. El beneficio inmediato de estos sistemas de alerta temprana es buscar refugio, protegerse. La gente va a tener una oportunidad sabiendo que en pocos segundos va a experimentar un sismo fuerte, poder desplazarse a un lugar seguro. Y no estoy hablando de evacuación. En algunos casos no hay tiempo para hacer una evacuación y en la mayoría de los casos en Costa Rica no es necesaria una evacuación porque la gran mayoría de las edificaciones en Costa Rica están bien construidas. Existe un código de construcción muy estricto que además se legisla bastante bien, entonces no tienden a colapsar como sucede en otros lugares del mundo, que sismos de magnitud moderada, cercana a 6, producen una gran destrucción y causan mucha muerte. En Costa Rica eso no sucede, las edificaciones están bien construidas. Sin embargo, si usted conoce que está en una edificación mal hecha y se va a caer, bueno, evacúe. Eso es una cuestión de instinto, pero para el general de las situaciones lo importante es, puede agacharse, protegerse y esperar que pase el sismo, o simplemente buscar alguna forma de protegerse de objetos que puedan caer. La gente en Costa Rica es bastante exigente en términos de que prácticamente quieren recibir notificaciones de todos los sismos. Sin embargo, los sistemas de alerta temprana han sido diseñados prácticamente para sismos que van a causar algún daño, que se van a sentir muy fuerte. Entonces, por lo general son sismos con magnitudes superiores a 6. Nosotros, precisamente por esa insistencia de la gente de querer recibir mensajes o notificaciones tempranas de sismos que van a sentir, hemos bajado ese umbral de detección a sismos de magnitud 3.8. Entonces esto hace que en algunos momentos un sismo de 3.5 que la gente sienta provoque una reacción en la gente, decir, bueno, no está funcionando la alerta, no me llegó un aviso. Y es que ese sismo en particular no llenaba los requisitos para declarar una alerta. Y aún así, nosotros, precisamente por esa necesidad de la gente de tener información, fue que decidimos bajar el umbral de disparo a 3.8 magnitud. La alerta temprana tienden a ser muy eficientes. Algo muy importante es que requieren que no haya intervención humana en ninguna parte del proceso. Todo tiene que ser automatizado porque son pocos segundos los que se tienen para hacer el cálculo de una ubicación, una magnitud y hacer el reporte. Entonces todo es automatizado y esto presenta un desafío porque requiere que la transmisión de los datos no se interrumpa, y eso podría ser un potencial eslabón débil en esta cadena de procesos. En algunos momentos inclusive la misma aplicación podría no funcionar, y tal vez no tanto porque la aplicación no funcione, sino porque el usuario en ese instante no tenga acceso a internet. Entonces hay varios asuntos que podrían convertirse en algún problema en la implementación o en la forma en que el usuario recibe la alerta. Sin embargo, ya tenemos más de un año de estarla probando y ha funcionado bastante bien. No hemos tenido ninguna falsa alarma. Sí hay muchos reportes de usuarios que no reciben las notificaciones, pero es precisamente o porque el sismo era muy pequeño o porque el usuario estaba en un lugar sin acceso a internet. Sistemas de alerta temprana de terremotos son útiles cuando se está preparado, cuando se tiene un plan. Si el usuario no sabe qué va a hacer y le llega una alerta, pues es probable que cause muy bien problemas, sobre todo si es en grupos grandes. Creo que lo importante, y para que estos sistemas de alerta temprana funcionen, tiene que haber una preparación de antemano.
Tiene que haber una organización en los lugares de trabajo, en las escuelas, en los colegios, en nuestras casas, para que sepamos cómo actuar al momento de recibir una alerta. Si no, realmente no tiene sentido. Algunas personas creen que las alertas tempranas de terremotos son predicciones y realmente no es una predicción. El sismo realmente ha ocurrido, ya ocurrió. Lo que hacemos es una detección en el lugar donde está ocurriendo el sismo, un cálculo muy rápido de su ubicación y su magnitud, y nos adelantamos al avance de las ondas sísmicas. Las telecomunicaciones viajan a velocidad de la luz, son prácticamente instantáneas, entonces nos podemos adelantar a las ondas sísmicas y avisarle a poblaciones que están a distancias de 50, 150 kilómetros donde el sismo podría causar daños, avisarles que el sismo va de camino, que las ondas sísmicas van de camino, pero no se está prediciendo el sismo, ya el sismo ocurrió. Vamos a realizar una sutil reflexión de los terremotos y lo que vemos en las redes sociales. Hemos visto en las redes sociales cientos de imágenes y videos en los cuales los edificios se colapsan durante un terremoto. Y esto claramente pone a pensar a cada uno de nosotros sobre si se podrá generar una situación similar en Costa Rica. Vemos también algunos otros videos como este, en donde edificios de gran altura, de los cuales cae gran cantidad de agua como cataratas, pero no se colapsan. Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre el edificio que sí se colapsó y el edificio que no se colapsó? Claramente vamos a tener en nuestra memoria el edificio colapsado, no así el edificio que se mantuvo en pie. Fuera de estas imágenes también vemos algunas de daños dentro de los edificios, pero que no son tan comunes. A estos daños dentro de los edificios se les va a clasificar como daños no estructurales. Es donde tenemos caída de cielos rasos, luminarias, lámparas. También tenemos fallo en los sistemas eléctricos, aires acondicionados, redes de distribución de agua. Estos daños no son tan impactantes para venderse así de fácil en las redes sociales. Por eso no son tan populares. Pero estos daños sí llegan a generar que el edificio salga de funcionamiento por un periodo de tiempo considerable, debido a que no puede operar, considerando que no es un lugar seguro, tampoco es higiénicamente habitable por la cantidad de materiales que van a estar volatizándose, y esto genera que el lugar no pueda ser utilizado. Pero nos preguntamos por qué estos edificios se colapsaron y por qué aquel otro edificio también de gran altura no se colapsó. Es importante también analicemos ante los efectos de un terremoto el daño que se da en las líneas vitales, el daño en calles, el daño en puentes, el daño en las redes de distribución de electricidad, de agua. ¿Qué pasa con el transporte público? El daño que también se da en instalaciones de salud, centros médicos, no solamente desde el ámbito estructural, sino también desde el ámbito no estructural, los sistemas de almacenamiento, los materiales que se van a perder, los sistemas de esterilización que ya no van a poder utilizarse porque las redes de distribución fallaron. Este tipo de preguntas también debemos de hacérnoslas para empezar a visualizar cómo debemos de prepararnos ante una situación de desastre, tanto a nivel de mi familia, a nivel de mi comunidad y también en mis centros de trabajo. Preguntémonos, ¿quién, cuándo, dónde, cómo vamos a hacer las labores de búsqueda y rescate de las personas que resultaron atrapadas si las calles para llegar a estos lugares de trabajo o de vivienda resultaron colapsadas? ¿Quién, cuándo, dónde y cómo van los centros médicos a brindar asistencia si las instalaciones o sus suministros también resultaron con afectación importante? El personal de emergencias, el personal de salud también sufre daños, también sufre consecuencias. Sus familiares también fueron y podrían haber sido afectados. Entonces debemos de considerar todas estas preguntas para visualizar un abordaje adecuado en la preparación para la respuesta a una situación de desastre. ¿Se ha preguntado usted en algún momento
¿qué va a hacer si eventualmente, ojalá no suceda, pero si eventualmente usted terminara damnificado, su familia terminara damnificada después de un terremoto? Bueno, también debemos de considerar cómo vamos nosotros a superar esa fase de impacto del desastre desde nuestra familia, incluso siendo muy visionarios de los efectos de un desastre, cómo eventualmente se van a manejar las personas fallecidas, cómo eventualmente podrá la comunidad gestionar a estas personas que han perdido la vida por un terremoto. No podemos comparar los efectos de un terremoto en otro país donde tienen otra cultura de desarrollo con lo que eventualmente podría suceder en Costa Rica ante un evento sísmico de igual magnitud. Es importante que comprendamos que Costa Rica ha desarrollado sistemas, normas y fundamentos, principios de seguridad muy diferentes al resto de los países de la región. Pero sí, es súper importante que nosotros nos preguntemos cómo cada uno de nosotros, estamos aplicando las diferentes normas de preparación, de prevención que el Estado ha definido para garantizar la seguridad de nuestras vidas. El código de construcción, el código eléctrico, ya usted verificó que su vivienda, que su centro de trabajo cumpla con él. Todos los principios que han recomendado las diferentes instancias del país, como la preparación de la mochila para 72 horas, nosotros ya la tenemos. No podemos decir cómo va a ser el terremoto que afecte a nuestro país, pero sí puedo decir cómo yo estoy preparado para enfrentar ese momento. Costa Rica, después del terremoto de 1910, cambió su modelo de desarrollo basado en la gestión de riesgos. La infraestructura después de 1910 cambió radicalmente en comparación con lo que se hacía en la región. Hoy todavía Costa Rica sigue basando su desarrollo en la gestión de riesgos. Esto sienta unas bases muy sólidas para el desarrollo sostenible del país, basado primeramente en la prevención y en la continuidad de los servicios, por lo cual garantizar la seguridad de nuestra infraestructura es muy importante. En el año 2006, Costa Rica dejó atrás el modelo atencionista de emergencias que venía desarrollando. Con la Ley 8488, Ley Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, Costa Rica planteó un nuevo escenario, y es la gestión preventiva, un modelo que basa su desarrollo en un buen diagnóstico y en acciones previas a la ocurrencia del evento orientadas a la prevención, a la mitigación y a estar preparados para responder oportuna y adecuadamente a las diferentes situaciones de emergencia que se puedan presentar. De esta manera, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos empezó a generar un empoderamiento e involucramiento de todos los diferentes actores, dándole al gobierno local una responsabilidad muy importante como gestores del desarrollo de cada uno de los cantones, pero también en el artículo número 12 de esta ley 8488 sentó las bases para que pocos años después naciera la norma CNA-INTE-DN01, que presenta un modelo de elaboración de planes de preparativos y respuesta ante situaciones de emergencias, basado también en un buen diagnóstico del centro de trabajo y acciones orientadas a la prevención y a la respuesta adecuada a cada uno de los diferentes factores de riesgo que tiene el centro de trabajo. De esta manera, no es una receta para hacer un mismo modelo de plan de emergencias, sino que debe ser acorde a cada una de las necesidades de los centros de trabajo. En el 2016 se proclama la Política Nacional de Gestión del Riesgo, la cual, entre los diferentes procesos que promueve, resaltó que todos los centros de trabajo debían de desarrollar para el 2026 sus planes de continuidad de los servicios, para lo cual, a través de INTECO,
se genera la norma INTE G130. Sistemas para la gestión de la continuidad de los servicios para las instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales. Pero además de esto, también es importante resaltar el desarrollo y fortalecimiento y actualización de otras normativas orientadas a la sismoresistencia, así también como el Código Eléctrico, que se enfoca en la prevención de incendios debido a esta causa. En el 2019, las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos decretan para el segundo miércoles del mes de agosto el Día del Simulacro Nacional, evento que tiene dos propósitos. El primero, fomentar la participación ciudadana en los preparativos y respuesta ante las diferentes situaciones de amenaza que comprometen al país. El segundo objetivo es fortalecer las capacidades de respuesta de las instituciones públicas ante las diferentes condiciones de riesgos de desastre que enfrenta el país. Frente a los escenarios de riesgo multiamenaza, los centros de trabajo se prepararon para atender diferentes tipos de escenarios, como lo son la evacuación masiva de sus instalaciones, la atención de múltiples víctimas, el rescate de personas heridas, el control de fuegos, también el control vial, el establecimiento de un mando y control de la emergencia, así también como la evaluación de los daños en las instalaciones. Para prepararnos adecuadamente ante la ocurrencia de un terremoto o un desastre en general, primero debemos de comprender que la seguridad son una serie de capas que se van colocando sobre cada uno de nosotros. La seguridad empieza construyendo una conciencia situacional. Esto se logra conociendo y comprendiendo qué es el riesgo y también cuáles son nuestras vulnerabilidades ante la potencial ocurrencia de un evento. Una vez que hemos comprendido qué es el riesgo, qué podría suceder a nuestro alrededor que nos afecta y conociendo nuestras vulnerabilidades, vamos a poder comprender la necesidad, la importancia de aplicar cada una de las diferentes acciones de seguridad que necesitamos ejecutar. De acuerdo a la psicología de las emergencias, una vez que usted se siente a salvo, una vez que usted después de la emergencia considera que está seguro, en lo siguiente que va a pensar es en la seguridad de su familia. ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está su hogar? Por eso es lo siguiente que debemos de hacer una vez que usted ha comprendido la importancia de la seguridad, ha conocido las vulnerabilidades, es empezar a aplicar el conocimiento en materia de las acciones de seguridad que necesitamos para garantizar la seguridad y protección de su familia y la de su hogar. La tercera capa de seguridad que debemos de construir es en nuestra comunidad. Es importante que en el análisis de riesgos que usted realice de su plan de emergencias para su familia, considere los riesgos que se encuentran cercanos a su casa, lo cual claramente va a involucrar el barrio, la comunidad residencial donde usted vive. Además de esto, es importante involucrarse en el Comité Comunal de Emergencias o en las brigadas comunales. Ahí vamos a tener acceso a información que nos va a permitir conocer cómo espera la comunidad responder, cómo espera la asociación de desarrollo, cómo espera la organización de seguridad de su comunidad responder ante una situación de emergencia. ¿Cuál es el albergue más seguro de acuerdo a cada uno de los eventos? ¿Cuál es eventualmente la ruta de evacuación que se va a utilizar o la ruta de ingreso que se va a utilizar para la comunidad? Es importante que también conozcamos cuál es la organización para responder a nivel comunal ante una emergencia mayor en nuestra zona donde vivimos. La cuarta capa de seguridad se encuentra en nuestros centros de trabajo. Es el lugar donde pasamos la mayor cantidad de nuestro tiempo de vida. También es el lugar que nos provee de los recursos necesarios para poder cumplir nuestras necesidades básicas y poder desarrollar nuestro futuro y el de nuestra familia. En nuestro centro de trabajo debemos también de conocer cuál es el plan de emergencias ante las diferentes situaciones que se pueden presentar, cuál es la ruta de evacuación, quiénes integran la brigada de emergencias, cuál es el punto de reunión externo en el cual nos vamos a reunir en caso de una evacuación masiva. También, de ser posible,
podríamos involucrarnos con la brigada de emergencias de nuestro trabajo, ya que ahí vamos a tener acceso a capacitación que va a fortalecer el desempeño que podemos tener si la emergencia se presentara estando nosotros en nuestra casa. La quinta capa de seguridad se encuentra en la ciudad donde vivimos. Es importante que conozcamos y también que sigamos las normas de seguridad que nuestra ciudad ha definido para garantizar la protección de todos los ocupantes. Es importante que conozcamos cuáles son los puntos de concentración en casos de una emergencia y también que comprendamos cuáles son las rutas que no debemos de utilizar, ya que podrían ser zonas de alta peligrosidad en casos de una situación de desastre mayor. Como familia, como comunidad, como centro de trabajo, lo primero que debemos de hacer es crear un plan de emergencias. Este es un documento maestro en el cual se establecen cuáles son los riesgos a los cuales nos vamos a enfrentar y también se definen cuáles son las medidas de seguridad que vamos a hacer para evitar, para mitigar o para responder a una situación de emergencia cuando se llegue a presentar. También es importante que allí se definan cuál es la estructura de mando que se va a tener, cuáles son las acciones inmediatas que debemos de ejecutar ante una situación de emergencia según sea el tipo de emergencia, cuál es la ruta de evacuación más segura, quiénes son las personas responsables de guiar la evacuación o de atender a los heridos, quién se va a encargar de apagar el fuego, entre otras funciones. Pero la acción propiamente de elaborar el plan de emergencias va a ser el instrumento que nos dé el banderazo de salida para gestionar las emergencias. El segundo paso que debemos de dar es crear un equipo de trabajo. Este equipo de trabajo va a ser el responsable de impulsar la gestión de las emergencias en los diferentes lugares, ya sea la familia, ya sea la comunidad o ya sea el centro de trabajo. Este equipo de trabajo va a ser el responsable de fortalecer la estructura de respuesta a la emergencia, de aplicar y guiar en los procedimientos de respuesta a la emergencia para que todos los demás ocupantes del edificio, la comunidad o de la casa, pues podamos responder de manera articulada al entorno en el cual nosotros nos encontramos. Ante un terremoto, por su percepción de evento destructivo y catastrófico y las imágenes que vemos en las redes sociales, claramente las personas también entran en caos. Pero eso se debe a la falta de conocimiento y a la falta de preparación para responder a las diferentes situaciones que se van a presentar ante el terremoto. Por eso es importante que lo siguiente que vayamos a realizar es dar capacitación para que las personas comprendan qué es cada uno de los diferentes eventos que pueden producirse posterior a un terremoto y también comprendan cuáles son las medidas de seguridad que deben de seguir. La Academia LARED se ha desarrollado un modelo de capacitación precisamente para los respondedores a situaciones de emergencias o de desastres. Este modelo se llama Neuroemergencia 360. Está basado en neuroaprendizaje, desarrollo de competencias y también en entrenamiento bajo realidad aumentada. Precisamente lo que busca es preparar integralmente al respondiente a atender situaciones de emergencias impactantes. Este modelo se basa en una dosificación de microaprendizajes que se centra 25% en teoría, conceptos, desarrollo de fundamentos, comprensión de ellos, 25% en desarrollo de destrezas, habilidades que se deben de aplicar en emergencia y 50% desarrollo de control de las emociones, ya que las emergencias son altamente emocionales. La principal emoción es el miedo que se conduce a morir, el miedo que se conduce a perder por lo que ha trabajado, el miedo a que a la familia le pase algo, el miedo a que las personas que estén alrededor también sufran alguna situación que les lesione. Por lo cual, la primera recomendación es capacitarnos, conocer, comprender y aplicar las normas de seguridad necesarias para garantizar nuestra seguridad. La segunda acción que les invitamos a realizar es a participar e involucrarse de los equipos de trabajo, las organizaciones que se encuentran enfocadas a la preparación y a la prevención de situaciones de emergencias que pueden haber en su centro de trabajo o también en su comunidad. Es importante que nos sumemos a ellas para fortalecer la gestión que se está realizando, pero también vamos a tener la oportunidad de aprender acciones que nos pueden ayudar a mejorar nuestro desempeño con nuestras familias, en nuestro hogar y también en el lugar donde nosotros vivamos.
Si tuviésemos que dar una sola recomendación, es que la preparación salva vidas. La preparación le evita ser a usted una víctima, pero también la preparación le permite ayudar a las víctimas, entre ellas su familia, sus compañeros de trabajo y a los vecinos. El resultado de los efectos de un terremoto no son una cuestión de suerte, es un tema de la preparación que usted haya tenido, que su familia haya realizado, que en su comunidad se tenga y que haya implementado su centro de trabajo. No decides si ocurre o no una emergencia, pero sí decides qué tan preparado vas a estar para ese momento. Participa en la elaboración del plan de emergencias de tu familia, de tu comunidad, de tu centro de trabajo. Conoce las rutas de evacuación e identifica los puntos de encuentro. Ten siempre lámparas de emergencias con baterías de repuesto. Ten tu mochila de 72 horas con un botiquín, documentos legales y alimentos no perecederos. También ten un extintor. Es normal que, como un efecto secundario de los terremotos, vayamos a tener principios de incendios. Cada 6 meses, revisa tu plan familiar de emergencias, revisa tu mochila de 72 horas y alimentos, y también practica los procedimientos de respuesta de emergencias. Gracias por compartir con nosotros este episodio número 1 de Macroseguridad Actual. También gracias a nuestros patrocinadores. Les invitamos para que nos dejen sus comentarios en las redes sociales. Queremos oír su voz. También queremos que comparta el contenido de esta revista en sus redes sociales para que más personas tengan acceso al conocimiento. Recuerde, la seguridad empieza por el conocimiento. Les invitamos para que nos sigan en el próximo episodio, el cual les aseguro que va a estar muy interesante, con entrevistas, documentales, editoriales y recomendaciones para mejorar nuestra seguridad.